Gracias. Muchos de los lugares históricos del país, los que son de más acceso, siempre están. Muy buenos días. Muy buenos días. He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la sesión semanaria correspondiente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la secretaria diputada Ana Lilia Gómez Licón se sienta a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Mayra Díaz Guerra. Presente. Diputado Rosenberg Loera Chaparro. Presente. Diputada La de la Voz. Diputado Daniel Murguía Lardizábal. Diputada Miriam Marlene Rodríguez. Diputada María Elvira González Anchondo. Diputado Enrique Licón Chávez. Presente. Le informo, diputada presidenta, que nos encontramos 5 diputados presentes. Existiendo el quórum legal, se da por inicio a la sesión del día 10 de febrero del año 2016, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Damos la bienvenida a los alumnos del primer cuatrimestre de la carrera de Derecho de la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP, acompañados por el licenciado Fernando Francisco Guerrero Rosas. Bienvenidos. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Lectura de correspondencia. Asuntos en cartera, turno a comisiones, presentación de iniciativas o decreto o puntos de acuerdo a cargo del diputado Héctor Hugo Avitia Corral, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Rosenberg Loera Chaparro, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputada Miriam Marlene Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Rogelio Loya Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Clausura de la sesión. Si es de aprobarse, favor de emitir su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito a la secretaria diputada Ana Lilia Gómez Licón verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual con toda oportunidad fue distribuida a los señores legisladores. Con gusto, diputada presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior. Diputada presidenta, le informo que no se ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Siendo así, si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba. Solicito a la secretaria diputada Ana Lilia Gómez Licón verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada. Favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Informo a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito a la diputada secretaria se sirva otorgarle el trámite que corresponda. Con gusto, diputada presidenta. A continuación, solicito a la secretaria diputada Ana Lilia Gómez Licón pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera.
Favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Le informo, diputada presidenta, que todos los legisladores han tenido conocimiento de los documentos correspondientes. Gracias, diputada secretaria. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Damos la bienvenida al diputado Hugo Abitia y al diputado Don Beto Pérez. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia, con la debida oportunidad, su interés en presentar una iniciativa, el diputado Héctor Hugo Abitia Corral, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Rosenberg Rueda Chaparro, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, el diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Miriam Marlene Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Rogelio Loya Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Hugo Abitia Corral. Con su anuencia, diputada presidenta. Adelante. De la misma manera, todas se encuentran el día de hoy. El día de ayer, en los principales medios electrónicos de comunicación de Ciudad Juárez, salió la noticia de que en una investigación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se había detectado indicios del mosquito Nocic, que se habían detectado particularmente en dos lugares. En la colonia Anafra, que se encuentra al norte de la ciudad, norponiente de la ciudad, que colinda con el río Bravo con Estados Unidos. Esa colonia, pues, es uno de los polígonos más pobres que existen en Ciudad Juárez de toda la vida, los más antiguos, y por lo tanto la mayoría de sus habitantes carecen de agua entubada, y por lo mismo, abrupto del terreno, pues tienen que almacenar ellos su propia agua para tomar y para hacer sus necesidades de sanidad que se conllevan diariamente. Otro lugar que se señaló particularmente es el Parque Central. El Parque Central, para los que no conocen Ciudad Juárez, que no se ubican, el Parque Central se encuentra se podría decir, que en la zona dorada, en el puro centro de Ciudad Juárez, no llamándole centro de donde está la catedral, sino el centro de lo que es la mancha urbana también. En ese Parque Central existe un lago de dimensiones más o menos de tamaño grande, un lago muy bonito, pero a decir cierto, el lago no tiene que le estén dando un mantenimiento del todo adecuado. Es donde existió la antigua, no la antigua, sino la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar. Ahí tiene una vegetación que ellos mismos, los alumnos de la escuela que se dedicaban a la agricultura, tienen unos árboles, tienen un bosque en medio de la ciudad muy bonito, pero desgraciadamente el lago pues no tiene la adecuada condición. Entonces esto nos conlleva a que sea vulnerable para que se dé un incubamiento del mentado mosquito Zika. Pero lo malo de todo esto es que no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, que detectaron los indicios, pero que no hay
presupuesto para seguir con lo que sigue, que es pues, combatir o prevenir el mosquito. Por lo tanto, si usted me lo permite, presidente, los suscritos América Victoria Aguilar Gil y Héctor Hugo Vite Corral, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Trabajo, en nuestro carácter de diputados de la 64ª legislatura y con fundamento en los artículos 68, fracción 1 y 64, fracciones 1 y 2 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 97, 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta honorable representación popular la presente iniciativa con carácter de acuerdo por medio del cual se propone exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua se intensifiquen las medidas preventivas que eviten el contagio del virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Lo anterior sustentado al tenor de la siguiente exposición de motivos. La salud es una condición primordial de cualquier persona, pues se considera no solo como la ausencia de enfermedades o malestares, sino como un estado de pleno bienestar, por lo que procurar los medios para esta finalidad es una de las principales ocupaciones de todos los estados. En Chihuahua es necesario redoblar esfuerzos y no bajar la guardia para prevenir la presencia de las infecciones transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como lo son la fiebre amarilla, el chikungunya, el dengue y el virus Zika, convirtiéndose este último en una prioridad por su rápida expansión y la declaratoria por parte de la Organización Mundial de Salud de una emergencia de tipo global. En América Latina, el virus chikungunya se detectó por primera vez en diciembre de 2013. A finales del año 2014, las autoridades sanitarias estatales mostraban una alta preocupación debido a que el mosco o vector transmisor puede sobrevivir a las gélidas temperaturas características de Chihuahua, por lo que nuestro clima característico no actuaría como medio natural de control. Por otra parte, el dengue como enfermedad se encuentra muy extendido en las zonas tropicales. Se conocen 4 serotipos distintos del virus. El más peligroso es el dengue grave o el dengue hemorrágico. La Organización Mundial de Salud reporta que el número real de casos está insuficientemente notificado y algunos otros mal clasificados. Sin embargo, estimaciones señalan que se producen 300 millones de infecciones de dengue por cada año. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal señala que es difícil llevar a cabo diagnóstico diferencial entre el dengue, el chikungunya y el Zika, ya que los tres cuentan con sintomatología similar: fiebre, dolores musculares y articulares, erupciones cutáneas, dolor retroocular, conjuntivitis, inflamación de los ganglios linfáticos y disminución de los leucocitos en la sangre. Como características especiales podemos encontrar para el dengue hemorragias. En el chikungunya, el aumento del tamaño del hígado y edema en extremidades para casos de Zika. Para las 3 infecciones descritas anteriormente, hasta hoy no se ha desarrollado tratamiento específico o vacunas, y al mismo tiempo cabe la posibilidad de presentarse una coinfección en un mismo paciente, por lo cual es de vital importancia que ante la presencia de los síntomas se acuda ante las unidades médicas para una atención inmediata. En mayo de 2015, la Organización Panamericana de la Salud emitió la alerta epidemiológica de infección del virus Zika, y ya para diciembre la misma organización emitida la alerta por síndrome neurológico, anomalías congénitas e infección por virus Zika, reportándose un incremento inusual
de recién nacidos con microcefalia en Brasil. La microcefalia es una enfermedad neurológica en la que la circunferencia de la cabeza es menor de la medida para un bebé de su tamaño o edad. México detecta para el mes de noviembre 34 casos autóctonos y 3 importados de infección por el virus Zika, y el 15 de enero del presente año se hace la declaratoria oficial de emergencia epidemiológica por virus Zika por parte de la Secretaría de Salud. La doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de Salud, declaró la relación directa entre el Zika y la microcefalia es fuertemente sospechosa, pero no ha sido probada científicamente, y los casos de microcefalia y otros desórdenes neurológicos por sí mismos, por su gravedad y por la carga que conllevan para las familias, constituyen una amenaza. Sin embargo, es necesario hacer mención que la misma organización expresa a través de su portavoz, Tariq Kassebi, que el dengue es mucho más peligroso y mortal para el ser humano que el virus del Zika, pero los riesgos y complicaciones, como son las hemorragias. A pesar de que se recomiendan restricciones de viaje, de que no se recomienda restricción de viaje o comercio, sí se han emitido recomendaciones generales para evitar el contagio, evitar picaduras de mosquitos y fomentar el control prenatal, promover medidas de saneamiento, protección personal para el uso de manga larga, pantalón y de repelente, promover acciones de educación para la salud. Las infecciones que se han descrito, así como sus efectos, deben de tener una alta prioridad para la agenda pública de nuestro Estado, todo con la finalidad de evitar que los chihuahuenses sufran de alguna de ellas y salvaguardar la integridad de sus vidas e incluso de las futuras generaciones. Hoy debemos hacer un llamado enérgico por la salud pública, ya que se ha dado a conocer por los medios de comunicación que en las colonias Anapra y Parque Central en Ciudad Juárez se han detectado la presencia del mosco Aedes aegypti, por lo que las medidas preventivas deben de realizarse con mayor eficacia en zonas de alto riesgo. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable representación popular el siguiente proyecto de acuerdo único. La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua se intensifiquen las medidas preventivas para que eviten el contagio de los virus transmitidos por el mosquito. De igual forma, se hace un atento llamado a cumplir con las acciones y recomendaciones emitidas en el aviso epidemiológico CONAVE 04-2015, virus Zika, síndrome neurológico y anomalías congénitas del 10 de diciembre del 2015, principalmente en lo referido a fortalecer las acciones de promoción de la salud con énfasis en la educación y la prevención de la enfermedad, saneamiento básico y participación comunitaria intersectorial, así como la alta previsión de herbicidas para el tratamiento de aguas estancadas que no puedan limpiarse, vaciarse o cubrirse con la finalidad de eliminar criaderos de mosquitos, sobre todo en espacios públicos y zonas vulnerables. Dado en la sala de Morelos, del Palacio del Poder Legislativo, a los 10 días del mes de febrero del año 2016. Atentamente, diputada América Victoria Gil y diputado Hugo Enrique Corral, Comisión Parlamentaria del Trabajo. Diputada Presidenta, por las razones señaladas en la exposición de motivos, es que se hace necesario el fortalecimiento de las estrategias de monitoreo, prevención y promoción de la salud. Como diputado del partido y en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud, me encuentro obligado a presentar esta iniciativa por la protección de la salud de los chihuahuenses y solicito
la votación de la presente de manera urgente con fundamento en el párrafo segundo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por ser un tema que deba atenderse de manera inmediata. Por su atención, gracias. Gracias, diputado. Solicito a la secretaria diputada Lilia Gómez Licón proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a las señoras y señores diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Héctor Hugo Avitia Corral, en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa, se aprueba. Continuando con la votación, pregunto a las señoras y señores legisladores si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa, se aprueba. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. Damos la bienvenida a la diputada Daniela Álvarez. Se concede el uso de la palabra al diputado Rosenberg Loera Chaparro. Muchas gracias, presidenta. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y los artículos 98 y 99 de la Ley Orgánica que nos rige, exhortamos respetuosamente a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que resuelva de manera favorable y a la brevedad posible la minuta de decreto que le fue turnada por la Cámara de Diputados relacionado con la aprobación a la reforma del artículo 70 de la Ley Agraria, en cuya hipótesis se plantea la aplicación de los recursos de parcelas escolares del ejido correspondiente para beneficio de la infraestructura, equipamiento y material escolar de las escuelas rurales que cuenten con ella. Asimismo, para que en el análisis se haga de dicha minuta, considere la propuesta que en este sentido realiza esta honorable legislatura. Respecto al mismo asunto, exhortamos de manera respetuosa también al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte realice los trabajos de mediación necesarios entre las instancias competentes en relación al estado legal de las parcelas escolares existentes en Chihuahua. Todo lo anterior en base a esta exposición de motivos. Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica que nos rige, le solicito me permita hacer un resumen de la exposición de motivos y que el texto sea íntegro de la iniciativa quede inserto en el diario de los debates de la sesión. Adelante, diputado. Considerada como una institución en la historia del derecho agrario mexicano, la parcela escolar surge a la vida legal a partir del Código Agrario de 1940, instrumento a través del cual el constituyente crea esta figura jurídica en el propósito de establecer el vínculo necesario para fortalecer las prácticas escolares de las niñas y los niños del campo mexicano por medio de la naciente escuela rural. Y vinculada con la producción comunal, para este efecto, la legislación señaló entonces que las tierras que se destinaran para tal fin deberían ser las mejores y más cercanas a la población. Y determinó además que respecto de la explotación de la parcela y la distribución de sus productos, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Agricultura emitirían las disposiciones reglamentarias correspondientes. Derivada de ello, el 10 de junio de 1944, el Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Parcela Escolar, en cuyo contenido quedaron establecidos los fines de esta, así como la emisión del título respectivo a través de la resolución presidencial correspondiente y el reparto de utilidades de los productos obtenidos entre
otras definiciones básicas. De todas ellas, cabe destacar que la razón principal para construir tal institución fueron la enseñanza y el adiestramiento de las y los alumnos en las actividades agrícolas, las labores agropecuarias o las industrias rurales, y la aplicación de sus utilidades en un alto porcentaje para fomento de la obra educativa, adquisición de material escolar, muebles, útiles e instrumentos, equipos deportivos y culturales. Aún con la reforma de 1971, la legislación agraria siguió considerando a la parcela escolar con el mismo sentido nacionalista, como unidad de producción dedicada a la enseñanza y la investigación, manteniendo vigente la determinación de que las utilidades derivadas de sus productos fuesen aplicadas para el beneficio de la escuela rural a la que fue asignada dicha unidad, de acuerdo al reglamento respectivo, el cual, al ser de orden federal, definió la normatividad homogénea que incluso a la fecha ha seguido siendo aplicado de manera general al no existir manifestación legal expresa para su derogación. A partir de 1992, sin embargo, la legislación agraria estableció un nuevo régimen para la existencia del ejido mexicano, tocando en su forma a la parcela escolar con el artículo 70 de la ley agraria, al darle un giro importante al patrimonio social y al beneficio tangible que significó la aplicación de los recursos financieros obtenidos de la parcela durante varias décadas a la institución pública por excelencia en el medio rural, que es la escuela. Pues a pesar de mantener el principio básico de la enseñanza y la investigación educativa como uno de los fines de la parcela escolar, dejó al arbitrio de las autoridades de cada ejido la dotación de la superficie de tierras que consideren necesarias para su institución. Pero ya no señala que sean para la parcela escolar tierras de calidad ni cercanas a la comunidad, y por otra parte determina que será el reglamento interno de cada ejido el que norme el uso de la parcela escolar. Contrario a lo que se definió desde 1944 para todas las parcelas escolares del país en el reglamento derivado del Código Agrario de 1940 y fortalecido por la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, mediante el cual se rigió el funcionamiento de la parcela escolar, y gracias al cual los directivos escolares, con el apoyo de autoridades ejidales y las asociaciones de padres de familia campesinas, fueron construyendo y fortaleciendo un patrimonio que a lo largo de décadas, debido a los productos del trabajo común, significó un apoyo real para atender las múltiples necesidades de la escuela rural. Con la reforma de 1992 inició una serie de situaciones que fueron minando tanto las relaciones institucionales entre la escuela y el ejido, como el esquema de protección y apoyo a las instituciones educativas a través de los productos que genera la parcela escolar. Pues cada vez son más las escuelas rurales que han recibido de las autoridades ejidales la noticia de que el producto de su esfuerzo de décadas ya no les pertenece y que será el ejido el que retome la unidad de producción, incluso sin haber emitido su reglamento interno tal como lo establece la propia ley. Derivado del análisis respecto a la utilidad social que históricamente ha tenido la parcela escolar entre el sector campesino y la sociedad mexicana, y al profundo impacto que genera una reglamentación que puede ser diferente en cada uno de los ejidos del país para normar el uso de la parcela escolar, tal como lo establece el artículo 70 de la actual legislación de la materia, con el riesgo de quitar a la escuela rural el apoyo financiero, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 28 de noviembre del 2013, por 405 votos a favor, aprobó el decreto que reforma el artículo 70 de la ley agraria. En dicha reforma, el legislador rescata los beneficios para la escuela pública del medio rural al determinar que el 100% de los productos, utilidades líquidas e ingresos que genere la parcela se destinarán a través del comisariado la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural que se trate, así como la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos. Una vez aprobada dicha reforma, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión turnó la minuta respectiva al Senado de la República, el cual la recibió en sesión del Pleno celebrada el 2 de diciembre del 2013, habiendo turnado a la Comisión de la Reforma Agraria. La última información que al respecto se ha recabado es que mediante el oficio 877 con fecha 18 de febrero del 2014, la Comisión recibió autorización de la mesa directiva para prorrogar la presentación del dictamen correspondiente.
a juicio del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, la reforma de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión ha realizado y que espera definiciones por parte del Senado de la República desde hace 2 años, requiere ser resuelta a la mayor brevedad, pues resulta de fundamental importancia para el beneficio de la Escuela Rural Mexicana, la cual sigue requiriendo de financiamiento para la rehabilitación, ampliación y conservación de sus instalaciones y sobre todo para la adquisición de mobiliario y equipo para el alumnado de extracción humilde. En nuestra opinión, resulta necesario además proponer al Senado de la República que en la reforma citada considere algunos aspectos importantes, tales como el hecho de la asignación de la parcela escolar sea más que una facultad discrecional y siga siendo una elegida de las mejores tierras del ejido, asimismo que se efectúe la revisión y definición a través de las instancias correspondientes de los títulos que por resolución presidencial fueron emitidos mediante las disposiciones legales respectivas de 1940 a favor de las parcelas escolares. Puesto estos tienen vigencia plena y validez de acuerdo al artículo 4º transitorio de la Ley Agraria. Derivado de lo anterior, nos parece oportuno también exhortar a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte para que disponga de los recursos y las acciones necesarias que le permitan coordinar esfuerzos a las autoridades agrarias de la Federación representadas en la entidad a fin de realizar los trabajos de mediación pertinentes en relación al estado legal de las cerca de 800 parcelas escolares que de acuerdo al Censo Ejidal 2003 existen en Chihuahua. En tanto, el Senado de la República resuelva respecto al decreto, así como el acuerdo resulta de la presente iniciativa que propone reformar el artículo 70 de la Ley Agraria. Por lo anteriormente expuesto, presentamos ante esta 64ª legislatura la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para que en la minuta del decreto de la reforma del artículo 70 de la Ley Agraria aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el 28 de noviembre de 2013 y recibido en la sesión del Pleno del Senado de la República celebrada el 2 de diciembre de 2013 para su dictamen final, se considere para su análisis la presente propuesta para quedar como sigue. Artículo 70. En cada ejido, la Asamblea resolverá sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la cual se localizará en las mejores tierras del ejido dentro de las más próximas a la escuela o casería, y será designada la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. Las autoridades agrarias, con fundamento al artículo 4º transitorio de la presente legislación, deberán reconocer plena validez a los documentos legalmente expedidos a favor de las parcelas escolares con base en la legislación anterior a la vigente, hasta en tanto no se realicen las acciones legalmente adecuadas para actualizar los títulos respectivos. Los demás párrafos se quedan tal y como lo establece la minuta de decreto recibida por el Senado de la República con fecha del 2 de diciembre del 2013. Segundo, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Senado de la República para que inste a la Comisión de Reforma Agraria a resolverla a la mayor brevedad la minuta de decreto de reforma del artículo 70 de la Ley Agraria aprobada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el 28 de noviembre del 2013 y recibido en la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores celebrada el 2 de diciembre del 2013 para su dictamen final. Tercero, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte disponga de los recursos y las acciones necesarias que permitan coordinar los esfuerzos con autoridades agrarias de la Federación representadas en la entidad a fin de realizar los trabajos de mediación necesarios en relación al estado legal de las parcelas escolares existentes en Chihuahua y en tanto el Senado de la República resuelve la minuta de decreto emitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como el acuerdo resultado de la presente iniciativa que propone reformar el artículo 70 de la Ley Agraria Económica, aprobado que sea túrnese a la Secretaría a fin de que remita copia del acuerdo a las autoridades competentes para los efectos a que haya lugar. Dado en la Sala Morelos del Palacio Legislativo
de la ciudad de Chihuahua, a los 9 días del mes de febrero del año 2016. Atentamente, por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado Gustavo Martínez Aguirre, y el de La Voz, diputado Rosenberg Loera Chaparro. Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, y considerado el avance procesal de carácter legislativo que tiene la minuta de reforma del artículo 70 de la Ley Agraria, así como diversas situaciones que se han presentado en algunas escuelas rurales y ejidos de la entidad, solicito a esta presidencia se someta a la Diputación Permanente el presente asunto para que sea votado en calidad de obvia y urgente resolución, remitido a la mayor brevedad a las instancias competentes. Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias, diputado. Solicito a la secretaria, diputada Ana Lilia Gómez Licón, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a la presidencia el resultado de la votación. Pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Rosenberg Loera Chaparro, en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Se aprueba. Continuando con la votación, pregunto a las señoras y señores legisladores si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa. Se aprueba. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. Bienvenido, diputado Rogelio Loera Luna. Gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Muchas gracias, compañera presidenta. Quiero comentarles, compañeros, que hemos presentado dos iniciativas que tienen que ver con el tema de salud pública en el municipio al cual representamos, que es Cuauhtémoc. Ustedes recordarán el tema del uso de químicos, de pesticidas, fertilizantes, y luego posteriormente presentamos el relacionado con la contaminación por el tema del clima. El tema que ocupa esta iniciativa que hoy ponemos a su consideración, pues no es menos importante que los anteriores, ya que tiene que ver con el destino de las aguas residuales, concretamente en la comunidad de los campos menonitas y de las comunidades rurales. Por lo tanto, quien suscribe, diputado a la 64ª legislatura del Estado e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución local, 97, 98 y 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo a presentar iniciativa con carácter de acuerdo para solicitar de manera atenta y respetuosa al ciudadano licenciado Guillermo Márquez Lizalde para que en su carácter de presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento tenga a bien considerar dentro de los proyectos del organismo la construcción de pequeñas plantas de tratamiento de agua residual en el municipio de Cuauhtémoc, en particular en las zonas rurales, campos menonitas y la zona del corredor comercial Cuauhtémoc Álvaro Obregón, adoptando para tal efecto las medidas legales y presupuestales que estime conveniente, y para hacerlo me baso en la siguiente exposición de motivos. Solicito, compañera presidenta, que en fundamento de la fracción 20 del artículo 30 de la ley en cita se nos dispense la lectura de la presente iniciativa para pasar a hacer un resumen de la misma. Pero que quede también asentada en el diario de debates. Adelante. Compañeros, decirles que de acuerdo a los datos que maneja el INEGI, en nuestro estado hay cerca de 85,000 menonitas,
distribuidos en los municipios de Ojinaga, de Huachinio, Cuauhtémoc, Namiquipa, Guerrero, Casagrande, Villa Ahumada, Buenaventura. Y hablando concretamente de la región de Cuauhtémoc, se habla de que hay entre 40 a 45 mil menonitas asentados en 2 colonias. La colonia Manitoba, que se compone de 68 campos, y la colonia Swiss Current de 21 campos. Yo quiero decirles que desde que arribaron los menonitas a Cuauhtémoc, y hablo por los que llegaron al municipio de Cuauhtémoc, desde 1922, ellos mismos, por su cultura de organización, pues se fueron dando la tarea de introducir con sus propios recursos servicios de electrificación, servicios de agua potable, y para lo que es el servicio de drenaje, ellos utilizaron pues los sistemas que en mucho tiempo conocemos como fosas sépticas. O sea, cada casa cuenta con su fosa séptica. Mencionarles que esto es por lo que se refiere a las zonas habitacionales. Pero hablando de lo que es el corredor comercial Cuauhtémoc Álvaro Obregón, y que está considerado ya como una de las avenidas comerciales más grandes de Latinoamérica, en donde quienes han transitado por esta zona pues ven hoteles, restaurantes, tiendas de servicio, fábricas, etcétera, y que el mismo tratamiento que le dan ellos a sus aguas residuales pues es a través de fosas sépticas. Mencionarles que esto pues ahorita no significa un problema que no sé por qué razón no se le ha dado atención, pero que al momento en que estas fosas sépticas individuales, ya sea en lo habitacional, industrial o comercial, tiene que llegar un momento en que tengan que ser, como se dice, desaguadas. Entonces, pues esto va directamente a la superficie con las consecuencias de daños al medio ambiente, proliferación de insectos, de plagas, y que nosotros en esta iniciativa estamos planteando, porque corresponde a la Junta Central de aquí de Aguas en el Estado, la que puede tomar los lineamientos para que, a efecto de solucionar los problemas de suministro de agua a través de líneas de distribución, o en este caso, en lo que se refiere al tratamiento de aguas residuales, porque así lo marca la Ley Estatal de Agua, y también así lo especifica el Plan Estatal de Desarrollo, que menciona de manera muy clara en lo que se refiere al medio ambiente y sustentabilidad en el objetivo 5.1, donde se puede leer: ampliar las redes de agua potable y alcantarillado a las colonias que todavía carecen de ellas, mejorando también el abastecimiento con camiones cisternas a los hogares que no tienen agua entubada. Quiero decirles que además del marco legal que le da la facultad a la Junta Central de Aguas, porque esta a su vez es la que tiene que plantearle esta situación, en este caso a Conagua, a través de la delegación estatal o de la dirección nacional, que vaya contemplando cómo poder resolver esta situación de tratamiento de aguas residuales en los campos menonitas concretamente, y en algunas de las comunidades rurales, y que de acuerdo a pláticas que hemos sostenido con técnicos en la materia, nos dicen que es más fácil que se establezca por campo una planta de tratamiento, porque de otra manera sería muy costoso. Hablar de una línea de distribución, el corredor tiene 40 kilómetros, entonces serían cientos de millones de pesos los que se necesitaría. En cambio, si se hacen plantas de tratamiento por campo y por zonas en el corredor comercial, esto equivaldría a que tuviera un costo, fuera menos costoso la infraestructura, que pudiera tener la participación de los 3 niveles de gobierno, incluso planteándolo también a la misma comunidad menonita, y esto pues ayudaría en un futuro a resolver un problema que, si ahorita todavía no es serio, se puede complicar con todo el avance que se tiene en estas comunidades. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
en lo que señalan los artículos señalados en el proemio del presente, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo único. La Diputación Permanente de la 64ª Legislatura solicita de manera atenta y respetuosa al licenciado Guillermo Márquez Lizalde, en su carácter de presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, que tenga a bien considerar dentro de los proyectos que lleva a cabo el organismo a su cargo la construcción de pequeñas plantas de tratamiento de agua residual en el municipio de Cuauhtémoc, en particular en las zonas rurales, campos menonitas, y analizar la factibilidad de una planta por campo, así como en la zona del corredor comercial Cuauhtémoc Álvaro Obregón, adoptando para tal efecto las medidas legales y presupuestales que estime conveniente. Dado en la Sala Morelos de la sede del Poder Legislativo a los 10 días del mes de febrero del presente año. Atentamente el de la voz, diputado Luis Humberto Pérez Mendoza. Compañera presidenta, pues lo habíamos solicitado también que si tienen a bien que sea de urgente y obvia resolución. Por su atención, muchas gracias. Sí, gracias, diputado. Solicito a la secretaria diputada Ana Lilia Gómez Licón proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa, se aprueba. Continuando con la votación, pregunto a los señores legisladores y legisladoras si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa. Adelante, diputado. Sí. ¿Quiere ser? No, nada más agradecerles que nos hayan apoyado y algo muy importante, toda esta agua tratada se va a aprovechar para los riegos en las mismas actividades agrícolas, domésticas, etc. Entonces eso es un punto que me aportó mencionar. Gracias por complementarlo, ¿no? Gracias, diputado. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. Damos la bienvenida al diputado Pedro Villalobos Fragoso. Se concede el uso de la palabra a la diputada Miriam Marlene Rodríguez. Con su permiso, presidenta. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, presente. Las suscritas Miriam Marlene Rodríguez, América Victoria Aguilar Gil, Daniela Soraya Álvarez Hernández, María Eugenia Campos Galván, Claudia Lucía Carrillo Treviso, Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, Mayra Díaz Guerra, Laura Domínguez Esquivel, Ana Lilia Gómez Licón, María Elvira González Anchondo, Mónica Guerrero Rivera, María Ana Pérez Enríquez, Gloria Porras Valles y Tania Teporaca Romero del Hierro, en nuestro carácter de diputadas a la 64ª legislatura, con fundamento en lo que dispone la fracción 1 del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta elevada Asamblea a formular iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual se propone que esta soberanía, en la sesión solemne en que se entregue el reconocimiento a la chihuahuense destacada, reconozcan de manera especial y póstuma a nuestra compañera legisladora Águeda Torres Varela por su destacada labor a favor de la sociedad chihuahuense. Asimismo, se nombre la sala de juntas del piso 13 del edificio legislativo como un homenaje a su memoria, lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. Como es de todos sabidos, esta legislatura inició formalmente el pasado 1 de octubre del año 2013,
fecha en la cual rendimos protesta legal como diputadas y diputados. Desde esa fecha comenzamos a trabajar con un mismo propósito, que es velar por el bienestar de nuestro Estado, fincando lazos no solo como grupo parlamentario, sino también como compañerismo y amistad. A lo largo de estos casi 2 años y medio hemos compartido un sinnúmero de momentos en los cuales hemos coincidido y también disentido en cuanto a los diversos temas que se aborden en este poder legislativo, pero siempre con respeto hacia los demás. El pasado diciembre despedimos con gran tristeza a la diputada Águeda Torres Varela, Aguedita, a quien deseamos honrar por medio de sencillas pero sentidas acciones, a esa mujer que nos demostró que se puede mantener la imagen maternal, que se puede cuidar y querer a la familia y aún así trabajar y destacar en la política. Pocos saben, pero incluso nombrarle a Aguedita le incomodaba. Me hacen sentir como una mujer débil, soy medio chicle nomás, pero no débil. Explicaba pocas veces y a pocas personas, porque también sabía que era más por un gesto de cariño que un adjetivo de debilidad. Y ese carácter que ella quería mostrar lo forjó con trabajo, con una relación diaria con productores de su querido Guerrero, a quienes sirvió por casi 18 años. En pocas ocasiones se encuentra la justificación para decirlo, pero era de esas personas a quien la política la siguió, el lugar donde ella quien buscara espacios políticos. Encariñada con el PRI, siempre apoyó los trabajos partidistas desde diferentes trincheras, principalmente de la Confederación Nacional Campesina de la CNC, hasta que sus méritos le valieron ser candidata a la presidencia municipal de Guerrero y convertirse en la primera mujer alcaldesa de su municipio. Antes había colaborado como asesora en el Congreso de la Unión, formando asociaciones ganaderas en todo el estado, delegada de su partido en múltiples elecciones, en fin, una labor que supo disfrutar y ejercer un liderazgo que ya nunca la dejó. Durante su labor como alcaldesa se puede recordar el cambio de imagen urbana que se realizó a las principales comunidades de Guerrero, el compromiso para llevar la infraestructura carretera de electricidad, agua potable a cada rincón posible. Logró construir puertas en las comunidades que quedaban aisladas en periodo de lluvias, concluyó el sueño de que de la principal seccional de Guerrero, la Junta tuviera su propio hospital, desarrolló un importante programa de pavimentación y repavimentación en las zonas más urbanizadas, entre muchas otras acciones. En su periodo como alcaldesa, casi quintuplicó la inversión para infraestructura. Podía presumir que durante su administración se apoyó a más del 97% de las escuelas del municipio con todo tipo de obras, como construcciones de baños, aulas, remozamientos, canchas deportivas, techumbres o domos, camiones, alumbrado, uniformes, etc. Durante el difícil periodo de inseguridad en el Estado, Águeda era una convencida que la violencia no se combatía con más violencia, sino con educación y apoyo a la base de la sociedad, la familia. Es por ello que imprimió especial interés en la construcción o remozamiento de plazas, parques y jardines en la mayoría de las comunidades, lugares donde se logró que las familias volvieran a salir a sus calles a divertirse. Con esta misma idea convirtió en una fiesta cultural el Festival de la Manzana y le dio auge a nivel estatal, convirtiéndose en un evento económico para los comerciantes de la zona y de esparcimiento para turistas que llegaban de diferentes puntos del país e incluso del extranjero. Siempre se preocupó por llevar apoyos en especie a todos los habitantes del municipio con gestiones ante gobiernos e iniciativa privada. Era común verla junto a su equipo de trabajo llevando los apoyos a lo largo y ancho del territorio guerrerense. Frío, calor, lluvia, nieve eran parte de las postales que se veían continuamente en esas giras de trabajo. Se recuerda también su lucha por cambiar las reglas de operación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, a fin de integrar a las comunidades indígenas de su municipio al padrón de apoyos. Como legisladora local, abrió las puertas al Congreso a todas las corrientes ideológicas y escuchó siempre las inquietudes del sector primario. También se preocupó por llevar apoyos en especie a todos los habitantes, no solo de su distrito, sino de todo el Estado. De esa sencillez para escuchar a la gente nacieron la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal, la nueva Ley de Ganadería, el agregado al Código Penal referente al delito de abigeatos. Su continua gestión para todos los presidentes de su distrito, incluso el apoyo a autoridades ajenas a él. Recientemente se empezaron a entregar los 11 domos en las canchas de las escuelas que gestionó desde el inicio de su labor legislativa.
Se le reconoce su insistencia para la conclusión del Centro de Salud de Rubio en Cuauhtémoc, gestiones para electrificación, salas de velación y obras de drenaje para municipios del distrito, y su siempre disposición para acompañar a cualquier autoridad en negociaciones con autoridades estatales y federales. Como persona nos queda el recuerdo de una mujer que siempre habló de frente y con la verdad en la mano. Su eterna sonrisa y su humildad que podemos cerrar con una frase: no importa qué tan alto llegues o qué tan grande te conviertas, la esencia de la vida siempre está en la humildad y mantenerse apegado ante todo a la familia. De sus interminables anécdotas, que generalmente concluían en una broma acompañada de una sonora carcajada, destacan sus pláticas sobre la familia. Como presidenta nunca dejó de ser hija, siempre tuvo sus obligaciones con sus padres, y como diputada sabemos que nunca dejó de ser esposa y madre, ya que a la par de su labor como congresista llegaba a su casa a realizar las tareas propias de un hogar y desvelarse junto a su hijo en los periodos de exámenes. Así era ella. Descanse en paz nuestra extrañable amiga. Es por lo anterior que hacemos esta propuesta para que por única ocasión se apruebe por parte de esta honorable legislatura otorgar de manera especial y póstuma a la legisladora Águeda Torres Varela, por su destacada labor a favor de la sociedad chihuahuense, un reconocimiento durante la sesión en la que se han de reconocer a las chihuahuenses destacadas sin que se considere como parte de dichos reconocimientos, así como que la sala de juntas del piso 13 lleve el nombre de Águeda Torres Varela a manera de un homenaje a nuestra compañera diputada. Por lo anteriormente razonado y motivado con fundamento en lo que disponen los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política Local, así como los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Diputación Permanente el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado tiene a bien reconocer de manera especial y póstuma a la legisladora Águeda Torres Varela por su destacada labor a favor de la sociedad chihuahuense dentro de la sesión solemne que se celebra con motivo de la entrega de reconocimientos a la chihuahuense destacada. Artículo segundo. La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado tiene a bien nombrar a sala de juntas del piso 13 del edificio legislativo como Águeda Torres Varela como homenaje a su memoria. Económico, aprobado que sea turnos a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto correspondiente, dada en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 10 días del mes de febrero del 2016. Atentamente, diputada América Victoria Aguilar Gil, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, diputada María Eugenia Campos Galván, diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, diputada Mayra Díaz Guerra, diputada Laura Domínguez Esquivel, diputada Ana Lilia Gómez Licón, diputada María Elvira González Anchondo, diputada Mónica Guerrero Rivera, diputada María Ana Pérez Enríquez, diputada Gloria Porras Valles, diputada Miriam Marlene Rodríguez y diputada Tania Temporaca Romero del Hierro. ¿Es cuánto, presidente? Adelante. Uno por uno. Diputado Licón. El personaje no tiene ningún problema la diputada incluirlos, y bueno, parece que también todos los compañeros. Claro que todos, sí. Yo creo que todas las legislaturas, pues yo creo que todos. Sí. Muy bien. Claro que sí. Sí, no, para que nos incluyan, ¿no? Estamos definidos y todo, pero de todos modos queremos incluirnos. ¿Por qué no incluyeron al Sí. diputado Loya? Claro que sí. Claro que sí nos podemos incluir con gusto. Gracias. Claro que sí. A todos. Muy bien. Muchas Pero no gracias. todos. Es todos los compañeros y Rogelio. Muy bien, gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández. Déme espacio. Corriendo. Presidenta, es que el diputado Loya argumenta que sigue Oye, eso está bien. y que no quiere cederme su espacio. Sí, es cierto, perdón, una disculpa, Se lo diputado. regreso, diputado. Discúlpeme. ¿Sabe que aquí en el orden viene? Si se concede el uso de la palabra al diputado Rogelio Loya Luna. Una disculpa. No hay ningún problema, ¿eh? Si gusta No, la no, diputada. dijiste primero. que venías corriendo y ahora querías saludar. Bueno, ahí con su permiso, presidenta. Adelante. Honorable Diputación Permanente presente, quien suscribe diputado a la 64ª legislatura del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 2 y 68, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable Asamblea a presentar iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 34, 40 y 45 de la Ley del Agua del Estado, para exhortar a la Junta Municipal de Aguas del municipio de Ciudad Juárez, inherente a la prestación de servicios del agua y alcantarillado, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Desde hace lustros que los productos, servicios e impuestos suben y suben, pero eso sí, los salarios son tan raquíticos que solo sirven para malvivir, como todos y todas sabemos. Si por aras del destino bajan ciertos costos de tales conceptos, indudablemente hay que estar preparados porque se compensarán con otros. Estamos de acuerdo con lo que prevé las diversas leyes, obligados a contribuir con los gastos públicos para tener más escuelas, centros recreativos, seguridad y demás servicios públicos y buena calidad. Actualmente se están presentando quejas e inconformidades por parte de la ciudadanía por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, particularmente en el municipio de Juárez, donde aproximadamente a 16,000 casas que se encuentran deshabitadas puntualmente les llega el recibo. En otras palabras, el organismo descentralizado cobra por un servicio que no se presta. Y no solamente eso, cobran las reconexiones cuando ni siquiera se han cancelado el servicio. Es ilógico y arbitrario que se cobren valores por un concepto que nunca hubo la suspensión física del servicio. Aunado a esto, indebidamente se está cobrando un consumo mínimo de 23 metros cúbicos. Ello implica que innumerables pensionados y jubilados que viven solos les llega esta cantidad. Y entonces la pregunta obligada es, ¿para qué sirven los medidores? Otro asunto no menos importante y que considero un retroceso que lapida las finanzas de las personas adultas mayores es la reducción injustificada del descuento por el servicio de agua, alcantarillado y saneamiento, de otorgarse el 50%, ahora es del 30, 20 o 10% a juicio de la autoridad. Ahora bien, este sector de la población reporta que el 36% de las pensiones apenas alcanzan un salario mínimo y que el 26% están entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, el 62% de las pensiones en México son menores a 4,000 pesos, mientras que el 17% alcanzan la fabulosa cifra de 25 salarios mínimos. Y qué decir de aquellas personas que no cuentan con ninguna pensión o apoyo económico. Al respecto, me permito señalar las siguientes cifras. Para el 2050 sumarán 42,000 millones de personas adultas mayores. 5 de cada 10 personas adultas mayores no trabajan por dedicarse a los quehaceres de su hogar y 2 de cada 10 están pensionadas. El 9.92% de los adultos mayores en México está jubilado y el 19.16% de los adultos mayores son pensionados. El 8.21% de los adultos mayores está incapacitado para trabajar por el resto de su vida. El 25% de los adultos mayores en México se dedica a las actividades agrícolas, silvícolas y ganaderas. El 20.46% de los adultos mayores en México trabaja por cuenta propia y el 19.13% es comerciante. Según el INEGI, 26 de cada 100 personas adultas mayores sufren algún tipo de discapacidad. Asimismo, 8 de cada 10 personas adultas mayores ven vulnerados sus derechos sociales en sus ingresos. El promedio de esperanza de vida en México de las personas adultas mayores es, según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, de 76 años, cuando en los años 60 era de 62 años. En este tenor de ideas y con la finalidad de paliar la afectación económica de los y las personas que tienen menor poder adquisitivo, considero hacer algunas modificaciones a la ley del agua, a efecto de no cobrar servicios de reconexión del agua cuando no se haya cortado el servicio, así como establecer por ley se otorgue el descuento del 50% a la prestación del servicio a los consumidores
de menor poder adquisitivo como las precitadas personas, que será un granito de arena allá su penosa situación, porque indudablemente nos falta mucho por hacer para implementar políticas públicas más asertivas e incluyentes, tales como incorporarlos al mercado laboral como herramienta esencial para superar su pobreza y por ende satisfagan sus necesidades más apremiantes, que los haga sentirse autosuficientes y valorados, porque ni las pensiones ni la asistencia social les alcanzará para cubrirlas. Por ello, compañeros y compañeras legisladores, no podemos permanecer callados, razón por la cual los invito a refrendar nuestro compromiso hacia estos grupos en situación de vulnerabilidad. Aprobando la presente propuesta, no veamos el contenido de esta iniciativa como una pérdida de recursos para los sistemas operadores del servicio de agua potable y alcantarillado. Hay que verlo como una deuda que tenemos para con ellos, que merecen todo nuestro respeto y apoyo. Por último, decirles que hay un clamor generalizado de rechazo en torno al ilegal cobro del impuesto al valor agregado en el consumo del agua, situación que en la especie violenta de manera directa lo previsto en el artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde se prevé lo siguiente: el impuesto se calculará aplicando la tasa 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Número 2. La prestación de servicios independientes. H. Los de suministro de agua para uso doméstico. En este tenor hacemos un enérgico llamado a las autoridades del agua para que suspendan dicho cobro y devuelvan las cantidades recibidas por este concepto a los usuarios o bien sean abonados en sus respectivas cuentas. En razón de los motivos, argumentos esgrimidos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos invocados en el presente, someto a consideración el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se modifican los artículos 34, 45 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 40 de la Ley del Agua del Estado para quedar en los siguientes términos. Artículo 34. La conexión a los servicios y la instalación de aparatos medidores causarán el pago de los derechos correspondientes cuando el organismo operador no reciba el pago por la prestación de los servicios públicos dentro de los 90 días siguientes al periodo de consumo. Efectuará una inspección física al inmueble para verificar su ocupación del mismo y la correcta conexión del servicio. Cuando esté desocupado el inmueble y lo constate, el organismo operador deberá suspender total o parcialmente el servicio y retirar el aparato medidor. Artículo 40. Cualquier disposición que contravenga lo previsto por el párrafo anterior será nula del pleno derecho e implicará que quienes la emitan se hagan acreedor a que sea afincada la responsabilidad correspondiente, salvo lo dispuesto en el caso del descuento otorgado a las personas adultos mayores, pensionados y jubilados, que será del 50%. Artículo 45. Los usuarios tienen el deber de pagar los servicios públicos que les preste el organismo operador en los términos y plazos que así se determinen por este último. El consumo de agua se cobrará aplicando las tarifas al volumen consumido que indique los aparatos medidores, salvo lo previsto por el caso de las personas adultas mayores, pensionados y jubilados. Los adeudos generados por cualesquiera de los conceptos de derechos y servicios a que se refiere esta ley, los contenidos en las tarifas, así como las sanciones, tendrán el carácter de créditos fiscales, por lo que las juntas municipales rurales, como organismos fiscales autónomos, podrán hacerlos efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado. En caso de mora, se causarán los recargos que fije este ordenamiento legal. Podrán beneficiarse con un descuento del 50% sobre el monto de las multas impuestas sin necesidad de resolución que la autoricen los infractores que dentro de los 10 días siguientes a las notificaciones de la resolución a que se refiere el artículo anterior paguen al prestador de servicios públicos las multas correspondientes. Dicho pago implicará el reconocimiento de la infracción y el consentimiento de la multa, así como de la resolución que determine las mismas.
tratándose de personas adultas mayores, jubilados y pensionados. Previo estudio socioeconómico, podrán condonar las multas impuestas. El cargo por reconexión, tratándose de servicios domésticos, no podrá exceder de 2 veces al salario mínimo diario vigente en el Estado y solo podrá aplicarse en el domicilio. Se ha cortado físicamente el servicio. Lo recaudado por estos cargos se aplicará en el área administrativa de cultura del agua del organismo operador. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Acuerdo. En aras de fortalecer la cultura de legalidad en nuestro Estado, la 64ª legislatura constitucional del Estado exhorta respetuosamente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez suspenda el cobro del impuesto al valor agregado IVA en el suministro de agua para uso doméstico y devuelvan las cantidades que ingresaron por este concepto a los usuarios o bien los abone a sus respectivas cuentas. Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo a los 10 días del año 2016. Atentamente, diputado Rogelio Loya Luna. Muchas gracias, presidenta. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Honorable Diputación Permanente presente. Quien suscribe, diputada a la 64ª legislatura del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 2 y 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo a someter a consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con carácter de decreto para adicionar un último párrafo al artículo 261 al Código Penal del Estado, a fin de agravar la penalidad hasta en una mitad cuando el servidor público de manera ilegal otorgue permisos, licencias o autorizaciones de construcciones de uso habitacional al tenor de la siguiente exposición de motivos. Dada la problemática que acontece en Ciudad Juárez, en los meses pasados presenté una iniciativa para exhortar a las autoridades correspondientes a que realicen un censo de las casas abandonadas o deshabitadas, entre otras peticiones. Ello para conocer con exactitud el panorama real, tanto cuantitativo y cualitativo, que impera y actuar en consecuencia para resolver problemas de diversa índole, como es la inseguridad, insalubridad y la ya desgastada economía de las familias. Resulta lógico que las ciudades se expandan, pero es necesario que su crecimiento se realice de forma ordenada, como bien es sabido, pero resulta incongruente e irrazonable que los ayuntamientos, y particularmente en Ciudad Juárez, actualmente conceda permisos a las constructoras para edificar casas muy alejadas, que si bien es cierto muchas veces resultan ser más baratas, cierto es que a largo plazo se convierten en un gran calvario para los dueños de dichas viviendas, al verse carentes de infraestructura hidráulica, eléctrica, escolar, comercial, entre otros aspectos. En este sentido, aunado a los más de 4,000 casas construidas fuera del cinturón de contención de la ciudad, que no tienen servicios y que la mayoría están abandonadas, el ayuntamiento aprobó en el mes de noviembre del año próximo pasado la construcción del fraccionamiento Sierra Vista Sur en el extremo suroriente de la ciudad, en pleno desierto. Compañeros y compañeras legisladoras, no podemos permitir que este panorama se convierta en un ciclo vicioso que se nos está yendo de las manos, que solo dispersa la población y por ende nada abona a tener una ciudad más compacta.
No es correcto y no se trata solamente de construir más viviendas. Se trata de construir espacios con superficies verdes, con servicios sociales de calidad, con la cercanía de las escuelas, de centros juveniles o construcciones de uso comunitario para vincular íntimamente a la persona con la vivienda y la comunidad. Como acertadamente lo expresa en la Carta de Atenas y así como lo menciona nuestra ley de vivienda, que menciona que es un derecho disfrutar de una vivienda adecuada, digna y decorosa, entendiéndose por esta el lugar seguro, accesible y habitable, que cumpla con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, con los espacios habitables y de higiene suficientes. Provea una adecuada iluminación y ventilación, así como de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales, energía eléctrica y acceso a las vías de comunicación que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad. Garantice la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad y eficiencia energética. Contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos, que permita el disfrute de la privacidad y la integración económica, cultural y urbana, y sobre la cual sus ocupantes tengan la seguridad jurídica de su propiedad o legítima posesión. Por ello, y con el ánimo de inhibir conductas que pongan en evidente riesgo a la población, la de la voz pretende adicionar un último párrafo al artículo 261 del Código Penal, referente al delito del uso ilegal de atribuciones y facultades, a efecto de agravar la penalidad cuando el servidor público otorgue permisos o licencias para la construcción de casa-habitación, ello en virtud de que el actual dispositivo jurídico sanciona de manera general el otorgamiento ilegal de licencias y permisos para construcciones sin distinguir las mismas. La iniciativa conlleva sancionar de manera más severa aquel funcionario que indebidamente autorice permisos para la construcción de casa habitacional. Ello en virtud de que las consecuencias no son las mismas. No es lo mismo autorizar la construcción de un estacionamiento a un fraccionamiento para 200 viviendas o más. En este último caso, se pone en riesgo no solo la integridad física de las personas, sino incluso su vida, debiendo destacar el fraccionamiento de Laderas de San Guillermo en el municipio de Aquiles Cerdán, o bien el fraccionamiento Vista Sur en Ciudad Juárez. Entonces, pues, quien suscribe estima que esta propuesta no es la panacea para resolver el problema planteado. Sin embargo, indudablemente viene a paliar e inhibir esta reprochable conducta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos invocados en el proemio del presente, someto a consideración de esta representación popular el siguiente decreto. Artículo único. Se adiciona un último párrafo al artículo 261 del Código Penal del Estado para quedar redactado en los siguientes términos. Artículo 261. Cuando se actualice la hipótesis del inciso B y se otorgue permiso para la construcción de uso habitacional, se aumentará en una mitad la pena a imponer. Transitorio, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo del Estado a los 10 días del mes de febrero del año 2016. Atentamente, la de la voz, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso y le pedimos una disculpa por no haberlo enlistado en el orden del día, un error voluntario. Adelante. Y le damos la bienvenida a la diputada Elvira González. Muchas gracias, diputada presidenta. No siempre voy a estarla disculpando, Y todavía me quedé pendiente por qué nada más las diputadas presentaron la iniciativa de Aguilita. Bueno,
misógeno. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. El suscrito, honorable Diputación Permanente, presente. El suscrito en mi carácter de diputado de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, comparezco ante este honorable asamblea a fin de poner a su consideración iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar el artículo 138 bis, el quinto párrafo del artículo 238 y el numeral 325 bis, todos del Código Penal para el Estado de Chihuahua, con la finalidad de sancionar a las empresas particulares responsables de ejecutar obra pública cuando por la consecuencia de dejar en el área de construcción zanjas, baches, gravilla suelta o cualquier otro tipo de material de construcción en calles, avenidas, carreteras o cualquier otra vía de comunicación por la falta de señalización o porque esta sea deficiente o sin cumplir con los estándares internacionales, se produzcan daños, lesiones u homicidio. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Una de las principales causas de muerte a nivel mundial son los accidentes viales, lo cual se ha convertido en un problema, afectando gravemente a nuestra comunidad, pues se pone en riesgo la vida y la seguridad física de los habitantes. Un accidente automovilístico es aquel que ocurre sobre la vía en un determinado trayecto de movilización o transporte, presentándose súbita e inesperadamente, ocasionando perjuicios a personas o bienes materiales, el cual en algunos casos puede ser por la acción negligente e irresponsable de un conductor, de un pasajero o de un peatón. Sin embargo, los accidentes de tránsito no solo pueden ser ocasionados a causa de la negligencia de quien conduce un vehículo, sino por algunos otros factores exteriores a la voluntad del sujeto que pueden influir, tales como en el caso en que el vehículo en el que circulamos se averíe o bien los ocasionados debido a las inclemencias del tiempo, como puede ser lluvia, niebla, granizo, derrumbes, entre otros. Así también, ciertos accidentes son provocados a causa de las empresas particulares de construcción contratadas por el Estado, en las cuales es depositada la confianza por parte de las autoridades y por descuido dejan en las zonas de remodelación o construcción baches, gravilla suelta, reducción de carriles, zanjas y materiales depositados sin los señalamientos adecuados. En el derecho, la culpa hace referencia a la omisión de diligencia es exigible a un sujeto, implicando que el hecho dañoso que se le imputa motiva su responsabilidad, ya sea civil o penal, que consiste en el acto o la omisión de la conducta debida para prevenir y evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia. Hay ocasiones en que los accidentes automovilísticos ocurren por culpa de las empresas constructoras cuando son contratadas por la entidad gubernamental para que le brinde el servicio de construcción y no toman las medidas adecuadas de señalización al llevarse a cabo la ejecución de la construcción o remodelación de calles, avenidas o carreteras. Una de las responsabilidades fundamentales del Estado es el de brindar en forma efectiva protección y seguridad jurídica a sus habitantes, lo cual se puede realizar de alguna forma evitando en lo posible los accidentes de tránsito, tanto en la ciudad como en las carreteras, ya que muchos de ellos presentan trágicas consecuencias que van desde daños materiales, lesiones hasta la muerte. Aun cuando sabemos que se implementan diversos programas de seguridad para los conductores de vehículos, los cuales han ayudado en gran parte a la reducción de fatales acontecimientos automovilísticos, es necesario tomar medidas que vayan más allá, pues debemos estar conscientes que no solo es responsabilidad de los conductores el evitar los accidentes, sino también de aquellas empresas particulares que son contratadas para la realización de obra pública. Todos en algún momento hemos tenido la experiencia de circular por calles en mantenimiento, por carreteras en construcción en donde faltan los señalamientos adecuados, o bien
tramos carreteros llenos de grava o gravilla, la cual al quedar suelta genera un riesgo latente debido a que las llantas de los vehículos al circular a alta velocidad sobre la cinta asfáltica pueden derrapar. Esto ha ocasionado un sinnúmero de accidentes automovilísticos, sin que en la actualidad se haya castigado a los causantes de tales acontecimientos, pues se toma como único responsable al conductor. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, cerca de 17,000 personas mueren al año por accidentes de tránsito, siendo esta la primera causa de muerte en personas de 5 a 14 años. La segunda causa de muerte en personas de 15 a 35 años, reportando además que en el 30% de estos incidentes están involucrados distractores o son a consecuencia de una causa externa. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en muertes por accidente de tránsito. Por tal motivo, la presente iniciativa tiene como objeto que se castigue a las empresas particulares que hayan ganado la licitación y que hayan sido contratadas responsables de la construcción o remodelación de calles, avenidas, carreteras, puentes o cualquier otra obra pública del Estado y que no toman las medidas necesarias de señalización según los estándares internacionales, o dejen grava o gravilla suelta, baches, zanjas, reducción de carriles, cambios de sentido de circulación o materiales sin tomar las medidas necesarias, ya que es indispensable que dichas compañías queden sujetas a procedimientos especiales de protección para evitar accidentes, debido al riesgo que esto ocasiona a la ciudadanía. Se pretende que cuando derivado de estas faltas se ocasionen daños, lesiones u homicidio, los hechos se consideren como agravantes y por tal motivo se aplique la sanción correspondiente a las empresas particulares. Es necesario continuar impulsando medidas que prevengan accidentes viales, que promuevan la protección y seguridad de los chihuahuenses. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona el artículo 138 bis correspondiente al capítulo 3º denominado Reglas Comunes para los delitos de homicidio y lesiones, del título primero denominado Delitos contra la vida y la integridad corporal, así como un último párrafo al artículo 238 correspondiente al capítulo 10º denominado Daños, del título décimo señalado como delitos contra la dignidad de las personas, y el artículo 325 bis correspondiente al capítulo primero del título 22º llamado delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de las vías de comunicación y de los medios de transporte, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 38 bis. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan imprudencialmente con motivo del tránsito de vehículos a consecuencia de la construcción de una obra en la vía pública por zanjas, baches, gravilla suelta o cualquier otro tipo de material de construcción, por la falta de señalización o porque ésta sea deficiente o sin cumplir con estándares internacionales, se impondrá una mitad más de las penas previstas en el artículo 73. Artículo 238. Se aplicará hasta una mitad más de las penas previstas en el artículo 73 cuando los daños sean con motivo de tránsito de vehículos a consecuencia de la construcción de una obra en la vía pública por zanjas, baches, gravilla suelta o cualquier otro tipo de material de construcción, por la falta de señalización o porque ésta sea deficiente o sin cumplir con estándares internacionales. Artículo 325 bis. Se aplicará hasta una mitad más de las penas previstas en el artículo 73 al contratista, representante legal, prestador de servicios o al responsable de la construcción de obras, mantenimiento, reparación de calles, avenidas, carreteras, puentes y demás vías de comunicación terrestre en el Estado que hayan ganado la licitación, si a consecuencia de la construcción de una obra en la vía pública por zanjas, baches, gravilla suelta o cualquier otro tipo de material de construcción, por la falta de señalización o porque ésta sea deficiente o sin cumplir con estándares internacionales, se produce un resultado dañoso en la salud, vida o bienes de cualquier persona. Transitorio. Primero,
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse, dado en la Sala Morelos del Palacio Legislativo del Estado de Chihuahua a los 10 días del mes de febrero del año 2016. Atentamente, el de la voz, diputado Pedro Adalberto Villalobos. Es todo, diputada. Gracias. Muchas gracias, diputado. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que se celebrará el lunes 15 de febrero del año en curso a las 10:30 horas en la Sala Morelos de este Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión semanaria de la Diputación Permanente de conformidad a lo acordado por los integrantes de la mesa directiva. Muchas gracias, señoras y señores legisladores.